En el vasto e implacable desierto de Arizona, una carretera solitaria se extendía en línea recta, atravesando la aridez infinita como una cicatriz oscura sobre la piel de la tierra. La Ruta 666, conocida por los lugareños como la Carretera del Diablo, se ganó su infame apodo no solo por su número ominoso, sino por los innumerables rumores y leyendas que la rodeaban. Durante el día, los pocos que osaban transitarla se enfrentaban al calor abrasador del sol y a la desesperanza de una extensión aparentemente interminable. Pero era durante la noche cuando la verdadera naturaleza de la Ruta 666 se revelaba. Entre los camioneros veteranos, circulaba una historia que ponía a prueba la valentía de los más duros. Había quienes decían que, si te atrevías a recorrer la Ruta 666 después de la medianoche, podrías encontrarte con el camión fantasma, una aparición que surgía de la nada para perseguir a aquellos incautos que se aventuraban en su dominio. La leyenda hablaba de un conductor que había desaparecido misteriosamente décadas atrás, dejando su camión abandonado en el corazón del desierto. Nadie sabía con certeza qué había sucedido, pero desde entonces, el vehículo aparecía envuelto en una niebla sobrenatural, buscando almas desprevenidas para arrastrarlas a un destino desconocido. Javier, un hombre curtido por años en la carretera, era un escéptico consumado. Había oído todas las historias, desde fantasmas que caminaban por la carretera hasta ovnis que secuestraban a conductores solitarios, pero nunca había creído en ellas. Son solo cuentos para asustar a los novatos, solía decir mientras tomaba su café en las paradas de camiones, rodeado de compañeros que compartían relatos de sus propios encuentros sobrenaturales. Una noche, Javier se encontraba en una parada de descanso a la entrada de la Ruta 666. El trabajo de esa noche era sencillo, debía entregar una carga de suministros médicos a un pequeño pueblo al otro lado del desierto. Sabía que la Ruta 666 era la manera más rápida de llegar, y aunque prefería evitarla por su reputación, no tenía tiempo que perder. Mientras revisaba su camión antes de partir, escuchó a un grupo de camioneros hablar en voz baja sobre un reciente avistamiento del camión fantasma. Uno de ellos, un hombre mayor con arrugas profundas en el rostro, juraba que había visto las luces brillantes aparecer de repente en su espejo retrovisor, y que solo había escapado gracias a un giro brusco que lo sacó de la carretera. Javier rió entre dientes. Un camión fantasma, claro, y yo soy Elvis Presley, dijo con desdén, mientras subía a su vehículo. Los otros camioneros lo miraron con una mezcla de desaprobación y preocupación, pero no dijeron nada. Sabían que en la carretera, la soberbia podía ser un error costoso. El sol se había puesto ya cuando Javier comenzó su recorrido. La noche era clara, y la luna, aunque menguante, proporcionaba suficiente luz para ver el camino por delante. Los primeros kilómetros fueron tranquilos, con solo el zumbido del motor y el ocasional aullido de un coyote rompiendo el silencio. Mientras avanzaba, notó que el tráfico disminuía hasta desaparecer por completo. Era como si la carretera hubiera quedado desierta, abandonada por todos menos por él. A medida que avanzaba, el aire se volvió más pesado, cargado con una sensación que Javier no podía describir. El desierto, normalmente fresco durante la noche, parecía haberse vuelto más frío de lo habitual, y una niebla ligera comenzó a levantarse del suelo, deslizándose sobre el asfalto como dedos espectrales. Javier frunció el ceño, pero no redujo la velocidad. Estaba decidido a terminar su trabajo y regresar lo antes posible. La niebla se hizo más densa, envolviendo su camión en un manto blanco que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Esto no es normal, murmuró Javier para sí mismo, comenzando a sentir un leve malestar en el estómago. Aumentó la velocidad, esperando dejar atrás la niebla, pero cuanto más avanzaba, más espesa se volvía.
De repente, un par de luces brillantes surgieron en la distancia, atravesando la niebla con una intensidad cegadora. Javier entrecerró los ojos, tratando de identificar el vehículo que se acercaba, pero la niebla distorsionaba todo a su alrededor. Solo pudo ver la silueta de un camión, grande y antiguo, que avanzaba hacia él a gran velocidad. Instintivamente, Javier trató de hacerse a un lado para dejarlo pasar, pero el camión no cambió de rumbo. Siguió avanzando directo hacia él, sus luces bañando el interior de la cabina de Javier en un resplandor blanco. «¿Qué demonios?», exclamó, girando el volante con fuerza para evitar una colisión. Su camión se desvió bruscamente hacia el costado de la carretera, pero el otro vehículo simplemente giró detrás de él, como si estuviera decidido a perseguirlo. Javier pisó el acelerador a fondo, su corazón latiendo con fuerza mientras las luces del camión fantasma lo seguían de cerca. El rugido del motor del camión perseguidor llenaba el aire, un sonido gutural y profundo que resonaba en los huesos de Javier. Aceleró tanto como pudo, pero el otro camión no se detenía. Estaba pegado a él, casi tocando el parachoques trasero. El sudor corría por la frente de Javier mientras miraba por el espejo retrovisor, intentando ver al conductor, pero solo podía distinguir una figura oscura en la cabina, una sombra sin rostro que lo observaba. En un intento desesperado por escapar, Javier tomó una curva cerrada, esperando que el camión fantasma no pudiera seguirlo. Pero en lugar de perderlo, la silueta en la niebla pareció ganar velocidad, cerrando la distancia entre ellos. El miedo que Javier había estado reprimiendo durante toda su vida en la carretera comenzó a brotar. Esto no podía ser real, se repetía a sí mismo. No podía ser más que un sueño, una alucinación causada por el cansancio. Pero entonces, ¿por qué podía sentir el temblor en sus manos, el frío que se apoderaba de su cuerpo y el hedor a óxido y aceite quemado que emanaba del camión perseguidor? Kilómetro tras kilómetro, la persecución continuó. Javier sintió como si estuviera atrapado en un bucle, como si la carretera no tuviera fin y solo existiera ese tramo de asfalto envuelto en niebla. A lo lejos, pudo ver un cartel que indicaba una salida hacia un camino secundario. Sin pensarlo dos veces, giró bruscamente, saliendo de la ruta 666. Por un breve momento, creyó que había escapado. La niebla comenzó a despejarse, y el rugido del motor fantasma disminuyó hasta desvanecerse. La carretera secundaria, aunque estrecha y llena de baches, lo conducía hacia un pequeño pueblo que podía ver a lo lejos. Javier suspiró aliviado. Solo era una ilusión, una pesadilla provocada por el cansancio, pensó, tratando de calmarse. Bajó la velocidad, permitiendo que su corazón recuperara un ritmo normal. Pero cuando miró por el espejo retrovisor, el alivio se transformó en terror. A pesar de haberse desviado del camino principal, las luces del camión fantasma seguían allí, más cerca que nunca. Con el pulso acelerado, Javier volvió a acelerar, pero algo andaba mal. El camión ya no respondía como antes. Era como si algo lo estuviera frenando, algo invisible que tiraba de él hacia atrás. Miró nuevamente por el retrovisor y vio la silueta del conductor más claramente esta vez. Era una figura alta y delgada, con una cara pálida y vacía de expresión, como una máscara mortuoria. Los ojos, dos pozos oscuros y vacíos, parecían absorber la luz a su alrededor. De repente, el camión fantasma embistió la parte trasera de su vehículo, sacudiéndolo violentamente. Javier luchó por mantener el control, pero el impacto fue demasiado fuerte. Sintió como su camión era arrastrado hacia un costado, sus ruedas delanteras saliendo del asfalto y entrando en la tierra blanda del desierto. Intentó frenar, pero el pedal no respondía.
La desesperación se apoderó de él mientras el camión fantasma lo empujaba fuera de la carretera. En el último segundo, Javier vio una figura en la carretera, un hombre que levantaba la mano en un gesto de advertencia. Era un anciano con la piel curtida por el sol, vestido con ropas raídas. Javier no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el camión se deslizara fuera del camino y volcara, girando varias veces antes de detenerse bruscamente. El mundo de Javier se volvió un caos de sonidos y movimientos. Todo fue un torbellino de sensaciones, el crujir del metal, el dolor agudo en su costado, el vidrio que se rompía a su alrededor. Finalmente, todo quedó en silencio. Cuando Javier abrió los ojos, se encontró tirado en el suelo, a unos metros de los restos de su camión. El dolor lo atravesaba, pero estaba vivo. El camión fantasma había desaparecido, dejando solo la huella de su terror. Intentó levantarse, pero una punzada en su costado lo obligó a quedarse quieto. Miró alrededor, buscando al anciano que había visto en la carretera, pero no había nadie. El desierto estaba vacío y en silencio. Pasaron horas antes de que un vehículo apareciera en la lejanía, un viejo todoterreno que se detuvo al ver los restos del camión. Un hombre joven, vestido con un uniforme de servicio médico, salió del vehículo y corrió hacia Javier. «Amigo, ¿estás vivo?», exclamó, sorprendido de encontrar a alguien con vida entre los restos. Javier, con la voz apenas un susurro, preguntó, «¿Viste al anciano?». «El hombre en la carretera, me salvó la vida». El joven lo miró con confusión. «No hay nadie más aquí». No había nadie en la carretera cuando llegué. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había estado seguro de lo que había visto, pero ahora no sabía qué creer. Mientras el joven lo ayudaba a levantarse, Javier miró hacia donde había volcado su camión. En la arena, entre los fragmentos de vidrio y metal, vio algo que lo dejó helado, las marcas de neumáticos, profundas y frescas, que no pertenecían a su vehículo. Eran las huellas del camión fantasma, desapareciendo en la distancia hacia la ruta 666. Días después, mientras se recuperaba en el hospital, Javier no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. Había sido real, de eso estaba seguro. No era solo una historia para asustar a los novatos. El camión fantasma existía, y estaba buscando algo, o a alguien. Recordó la figura en el asiento del conductor, los ojos oscuros y vacíos que lo miraban, y la sensación de que algo en ese camión lo había elegido como su presa. Javier dejó de conducir por la noche después de ese encuentro. Siempre se aseguraba de estar a salvo antes de que el sol se pusiera, y nunca volvió a tomar la ruta 666. Pero en sus sueños, el sonido del motor del camión fantasma todavía lo perseguía, un eco lejano que lo mantenía despierto durante las largas horas de la noche. A lo largo de los años, más camioneros comenzaron a reportar avistamientos similares. Todos hablaban de las luces brillantes, la niebla que surgía de la nada, y la figura sombría en el asiento del conductor. Algunos lograban escapar, otros no tenían tanta suerte. La leyenda del camión fantasma de la ruta 666 creció, convirtiéndose en una advertencia para aquellos que pensaban que podían desafiar lo desconocido. Pero para Javier, la historia nunca fue solo una leyenda. Sabía que, en algún lugar, el camión fantasma seguía conduciendo por la ruta 666, buscando nuevas víctimas en la oscuridad del desierto. Y sabía que, si alguna vez volvía a cruzarse en su camino, no tendría una segunda oportunidad para escapar. Porque en la ruta 666, no hay lugar para el escepticismo. Solo hay espacio para el miedo y la certeza de que, cuando las luces aparecen en la noche,
no hay forma de escapar de lo inevitable. En las largas y solitarias noches que pasan los camioneros en la carretera, la Interestatal 35 es más que una simple vía que conecta ciudades. Es un camino cargado de historias, muchas de las cuales son difíciles de olvidar. Entre estas historias, la que más se susurra en las paradas de camiones y en los comedores nocturnos es la de la mujer de blanco. Según la leyenda, esta misteriosa figura aparece en medio de la carretera, buscando ayuda. Pero los que han tenido la desgracia de encontrarla saben que no es una simple mujer en apuros, es un espíritu atrapado en un ciclo interminable de dolor, una aparición que marca para siempre a aquellos que se cruzan en su camino. Jorge Gutiérrez, un veterano de las carreteras con más de 25 años de experiencia, había oído hablar de la mujer de blanco en numerosas ocasiones. Al igual que otros camioneros, había escuchado las historias en las paradas de descanso, en las mesas pegajosas de los restaurantes de carretera, entre las risas nerviosas de los novatos y las miradas serias de los más experimentados. La advertencia era siempre la misma: si ves a la mujer de blanco, sigue conduciendo. No te detengas bajo ninguna circunstancia. Y si la recoges, bueno, entonces que Dios te ayude. Jorge había escuchado estas advertencias una y otra vez, pero siempre con un escepticismo tranquilo. Para él, eran solo cuentos para asustar a los más jóvenes, historias que la gente inventaba para hacer más llevadera la monotonía de la carretera. Era una noche de verano, cálida y sofocante, cuando Jorge se encontró cara a cara con aquello que siempre había creído un mito. Llevaba una carga de electrodomésticos desde San Antonio hasta Dallas, un viaje rutinario por la Interestatal 35. El calor del día había dado paso a una noche densa, con un cielo cubierto de nubes que apenas dejaban ver la luna. El asfalto, aún caliente por el sol abrasador de Texas, emitía una ligera neblina que flotaba sobre la carretera como un manto fantasmagórico. El sonido del motor del camión y el suave murmullo de la radio eran las únicas compañías de Jorge mientras avanzaba por la solitaria carretera. A medida que avanzaba, Jorge notó una figura borrosa en la distancia, apenas visible a través de la neblina. Frunció el ceño y redujo la velocidad, tratando de distinguir qué era lo que estaba viendo. A medida que se acercaba, la figura se hizo más clara: una mujer, vestida con un largo vestido blanco, de pie en medio de la carretera. Su cabello oscuro caía en rizos desordenados sobre sus hombros, y sus brazos estaban extendidos en un gesto de desesperada súplica. Sus ojos, grandes y llenos de una angustia palpable, parecían suplicar ayuda directamente a Jorge. El corazón de Jorge comenzó a latir con fuerza mientras su mente luchaba por comprender lo que estaba viendo. Había oído demasiadas historias sobre apariciones en la carretera como para no sentir un escalofrío recorrer su espalda. Sigue conduciendo, se dijo a sí mismo. Pero la mirada de la mujer era tan intensa, tan llena de dolor, que sus manos se movieron casi por instinto, girando el volante y reduciendo la velocidad hasta detener el camión junto a ella. La mujer corrió hacia la puerta del pasajero, y Jorge la observó, su mente aún intentando racionalizar lo que estaba haciendo. Es solo una mujer en apuros, se dijo, intentando calmarse. No puede ser lo que dicen. Pero cuando la mujer abrió la puerta y subió al camión, el aire en la cabina cambió. Una ráfaga de aire frío invadió el espacio, y Jorge sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. La mujer se sentó en el asiento del copiloto, temblando ligeramente, aunque la noche seguía siendo sofocante. Gracias por detenerte, murmuró con una voz trémula y apenas audible.
Jorge la miró con preocupación y un creciente sentimiento de incomodidad. Su vestido blanco, ahora iluminado por las luces del tablero, parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Sus ojos, aunque llenos de gratitud, también estaban cargados de un profundo y antiguo dolor, algo que hizo que Jorge sintiera un nudo en el estómago. ¿Estás bien?, preguntó Jorge, tratando de mantener la calma mientras su mente seguía luchando contra la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La mujer asintió débilmente, pero no dijo nada. En cambio, su mirada se perdió en el horizonte, en el camino que se extendía ante ellos, como si estuviera viendo algo que Jorge no podía percibir. «Por favor, llévame a casa», susurró finalmente, su voz quebrada. «Vivo cerca, solo sigue adelante». Jorge asintió, aunque un mal presentimiento crecía en su interior. Pisó el acelerador y comenzó a conducir, pero el aire en la cabina era pesado, opresivo. El silencio entre ellos se volvió cada vez más incómodo, y Jorge, incapaz de soportarlo más, encendió la radio, buscando distraerse. Pero la música, que usualmente le daba consuelo en sus largos viajes, ahora sonaba lejana y distorsionada, como si estuviera escuchando a través de un túnel. A pesar de sus intentos por concentrarse en la carretera, la figura de la mujer a su lado lo inquietaba profundamente. Después de unos minutos de conducción en silencio, la mujer comenzó a hablar. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra que pronunciaba estaba cargada de tristeza. Hace muchos años, estaba en esta misma carretera, conduciendo hacia casa, comenzó, su mirada fija en el camino frente a ellos. Era una noche como esta, oscura y solitaria. Me habían ofrecido llevarme, pero rechacé la oferta, pensando que llegaría a casa sin problemas. Pero entonces, en algún lugar en medio de la nada, ocurrió. Jorge no podía evitar escuchar, aunque cada palabra hacía que el miedo en su interior creciera. La historia de la mujer era tan trágica y tan familiar. Un conductor no me vio. O tal vez no le importó. Lo siguiente que recuerdo es el dolor, el impacto. Y luego, todo se volvió negro. Murieron mis sueños, mi futuro, todo lo que alguna vez fui, continuó, su voz rompiéndose en un sollozo contenido. Jorge sintió que el pánico se apoderaba de él, su mente ahora completamente envuelta en la historia que la mujer estaba contando. Miró hacia ella, esperando ofrecer alguna palabra de consuelo, pero lo que vio lo dejó helado. El asiento del copiloto estaba vacío. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Un aroma a flores marchitas llenó la cabina, y el aire se volvió más frío, casi insoportablemente frío. Jorge miró frenéticamente a su alrededor, buscando alguna señal de que lo que había experimentado no era una alucinación, pero todo indicaba lo contrario. El miedo se convirtió en terror cuando, al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo hizo gritar. Allí, en medio de la carretera, la figura de la mujer de blanco estaba de pie, inmóvil, observándolo. Su pálido rostro era una máscara de tristeza, y su figura comenzó a desvanecerse lentamente en la neblina hasta que no quedó nada. El motor del camión comenzó a fallar en ese instante, sacudiendo el vehículo violentamente antes de apagarse por completo. Jorge, con las manos temblorosas, intentó reiniciar el motor, pero fue en vano. Se encontraba atrapado en la oscuridad, en una carretera desierta, con el recuerdo de la aparición aún fresco en su mente. Intentó encender las luces del camión, pero estas parpadearon y se apagaron, dejándolo sumido en la oscuridad total. Con el corazón acelerado, intentó usar su radio para pedir ayuda, pero la señal estaba muerta, solo un zumbido sordo resonaba a través de los altavoces.
Las horas pasaron, y Jorge, sentado en la oscuridad, no podía dejar de sentir la presencia de la mujer de blanco a su alrededor. Aunque no podía verla, sabía que estaba allí, observándolo desde la penumbra, esperando. Un miedo irracional comenzó a crecer en su interior, un miedo que no había sentido en toda su vida en la carretera. En algún lugar profundo de su ser, comprendió que había cometido un error al detenerse, que había invitado a algo en su vida que no podría ser fácilmente desechado. Finalmente, cuando el amanecer comenzó a asomar en el horizonte, un coche patrulla apareció en la distancia, acercándose lentamente al camión detenido. Un oficial de policía, con expresión seria y ojos cansados, se acercó a Jorge, que apenas podía hablar debido al miedo y el agotamiento. El oficial, notando el estado de Jorge, lo ayudó a salir del camión y lo llevó a la parte trasera de su coche, ofreciéndole algo de agua mientras esperaba a que se calmara. ¿Algún problema?, preguntó el oficial con una voz calmada, aunque su mirada estaba cargada de desconfianza, como si supiera algo que no estaba dispuesto a decir. Jorge, aún temblando, relató lo sucedido, aunque omitió los detalles más sobrenaturales, temiendo que el oficial lo tomara por loco. El oficial escuchó en silencio, su rostro imperturbable, pero cuando Jorge mencionó la aparición de la mujer, notó una ligera tensión en su expresión. Muchos han tenido problemas en esta parte de la carretera, dijo el oficial en un tono casi susurrante. Y no todos son problemas mecánicos. Hizo una pausa antes de continuar, su voz volviéndose más baja, como si temiera que algo o alguien lo escuchara. Hay una leyenda. Una historia sobre una joven que murió aquí hace muchos años. Algunos dicen que su espíritu aún vaga por la carretera, buscando ayuda. Pero aquellos que la ven, bueno, digamos que no todos tienen la suerte de salir de aquí ilesos. Jorge sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. La historia que había escuchado tantas veces, que había desestimado como una simple leyenda, ahora parecía terriblemente real. El oficial, al ver la expresión de Jorge, le dio una palmada en el hombro, una especie de consuelo silencioso, y lo ayudó a volver al camión. Déjame darte un empujón hasta la próxima parada de descanso, dijo el oficial. Allí podrás descansar y revisar el motor. Pero te aconsejo que, si vuelves a ver algo extraño en esta carretera, sigas conduciendo. No te detengas. Con la ayuda del oficial, Jorge logró arrancar el camión y siguió al coche patrulla hasta la próxima parada. El sol ya estaba alto en el cielo cuando llegaron, y la sensación de terror que había experimentado durante la noche comenzó a desvanecerse, aunque la experiencia lo había marcado profundamente. A partir de ese día, la leyenda de la mujer de blanco dejó de ser una simple historia para él. Había visto algo en esa carretera, algo que no podía explicar ni olvidar. Los años pasaron, y Jorge decidió que era tiempo de retirarse. La carretera, que había sido su hogar durante tanto tiempo, ya no le traía la misma paz y libertad que antes. La experiencia de aquella noche había dejado una cicatriz en su alma, algo que sabía que nunca se desvanecería por completo. Sin embargo, antes de colgar las llaves para siempre, quiso hacer un último viaje por la Interestatal 35, una especie de despedida de su vida en la carretera. Era una noche tranquila, parecida a la de su primer encuentro con la mujer de blanco. El aire era cálido, y la luna, llena y brillante, iluminaba la carretera con una luz suave y plateada. Jorge condujo con calma, disfrutando del viaje sin prisas, permitiéndose recordar todos los momentos que había pasado en la carretera. Cuando llegó al tramo donde había visto a la mujer de blanco por primera vez, redujo la velocidad, sus ojos recorriendo el entorno con una mezcla de anticipación y resignación. Y allí, como si lo estuviera esperando, la vio.
La figura de la mujer de blanco, de pie al borde de la carretera, su vestido ondeando ligeramente en la brisa nocturna. Esta vez, Jorge no sintió miedo, sino una especie de tristeza melancólica. Sabía que ella siempre estaría allí, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación, buscando a alguien que la ayudara a encontrar la paz. Jorge no se detuvo, pero al pasar junto a ella, levantó una mano en un gesto de respeto, como una especie de despedida silenciosa. En el retrovisor, vio cómo la figura de la mujer de blanco se desvanecía lentamente, disolviéndose en el aire hasta que no quedó nada. Por primera vez en muchos años, Jorge sintió una paz que había creído perdida, una paz que le permitió seguir adelante sin mirar atrás. Con la salida del sol, Jorge llegó a su destino final, dejando atrás la carretera y todas sus historias. La leyenda de la mujer de blanco continuaría, pero para él, el ciclo se había cerrado. Sin embargo, para aquellos que siguen conduciendo por la Interestatal 35, la historia persiste, como una advertencia de que en la soledad de la carretera, hay más que sombras en la noche. Hay almas perdidas, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando desesperadamente encontrar su camino de regreso a casa. Y aunque Jorge había dejado la carretera, la leyenda de la mujer de blanco continuaría, transmitida de boca en boca, de un conductor a otro. Cada vez que un camionero nuevo se detenía en una parada de descanso, las historias eran contadas nuevamente, con la misma advertencia: si ves a la mujer de blanco, no te detengas. Y si lo haces, prepárate para enfrentar lo que venga. En un remoto y solitario tramo de carretera, alejado de la civilización y rodeado de vastos campos de maíz y desiertos de hierba, se alzaba una gasolinera que, durante el día, parecía un lugar ordinario, un simple refugio para los viajeros que pasaban. El letrero de neón, algo desgastado, anunciaba gasolina y comida, con un brillo tenue y parpadeante. Durante las horas del día, el lugar era atendido por un amable empleado de rostro sonriente que saludaba a todos los camioneros y automovilistas que se detenían. Sin embargo, al caer la noche, la gasolinera se transformaba en algo oscuro y peligroso, un punto de no retorno para aquellos que cruzaban sus puertas al anochecer. Las historias sobre la gasolinera maldita circulaban entre los camioneros que hacían su ruta a través de la Interestatal. Se contaba que aquellos que se detenían allí por la noche experimentaban fenómenos extraños y perturbadores. Había luces que parpadeaban sin razón, empleados que parecían estar atrapados en un ciclo interminable de trabajo, y una sensación abrumadora de ser observados, como si las paredes mismas estuvieran vivas y escuchando. Muchos de los que habían tratado de huir rápidamente encontraban que sus vehículos no arrancaban o que las carreteras alrededor de la estación se transformaban en un laberinto interminable. Una noche, Miguel, un joven camionero que hacía su primer viaje largo, se encontró conduciendo por ese tramo desolado. El reloj en su cabina marcaba la 1 de la mañana, y la luz de la gasolina en su tablero parpadeaba en rojo, un recordatorio urgente de que debía detenerse pronto. Mientras el cansancio comenzaba a apoderarse de él, a lo lejos, vio las luces de la gasolinera brillando débilmente en la oscuridad. El brillo era casi hipnótico, y a pesar de las advertencias que había escuchado, no tuvo más remedio que acercarse. Al entrar, Miguel notó que el ambiente era frío y extraño. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el lugar estuviera esperando algo. Detrás del mostrador, un hombre de apariencia desgastada lo miraba fijamente. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, hundidos y vacíos, parecían perderse en un abismo sin fondo.
Miguel se sintió incómodo al instante, pero su necesidad de gasolina era más fuerte que su instinto de huir. ¿Qué te trae por aquí, amigo?, preguntó el hombre, su voz resonando como un eco en la penumbra. Necesito gasolina, respondió Miguel, intentando sonar más seguro de lo que realmente estaba. El empleado asintió lentamente y comenzó a llenar el tanque del camión. Mientras esperaba, Miguel sintió que algo no estaba bien. La iluminación de la gasolinera era tenue, y las luces comenzaron a parpadear de manera errática. Miró a su alrededor y vio que las estanterías estaban llenas de productos enlatados, pero estaban cubiertos de polvo y telarañas. El televisor en la esquina mostraba imágenes de un programa de noticias de hace décadas, con un reportero que hablaba de eventos que habían quedado olvidados en el tiempo. La atmósfera se volvió más opresiva, y Miguel sintió que cada segundo que pasaba era más difícil de soportar. Una vez que el empleado terminó de llenar el tanque, Miguel se dio la vuelta para salir, pero se encontró con que la puerta no se abría. Era como si una fuerza invisible lo retuviera en el interior de la gasolinera. Miró hacia atrás y vio que el empleado sonreía, una sonrisa perturbadora que no alcanzaba sus ojos. ¿Olvidaste algo?, preguntó el hombre con un tono burlón. Con un sudor frío recorriendo su espalda, Miguel forzó la puerta nuevamente, y esta vez se abrió con facilidad. Salió disparado hacia su camión y se sentó en el asiento del conductor. Al insertar la llave en el encendido, el motor no respondió. Giró la llave varias veces, pero el camión se negaba a arrancar. Una sensación de pánico lo invadió. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que la gasolinera había cambiado. Las luces parpadeaban cada vez más rápido, y el sonido del televisor se había convertido en un ruido blanco ensordecedor. El hombre detrás del mostrador lo observaba, y Miguel sintió que el espacio a su alrededor se volvía más pequeño. Intentó abrir la puerta del camión, pero no podía, la manija estaba atascada. Desesperado, miró a su alrededor y vio que la carretera que había recorrido antes se había transformado en un laberinto de caminos que se retorcían y se entrelazaban, como si estuviera atrapado en un sueño distorsionado. La gasolinera era el centro de un horror inexplicable. Con la adrenalina bombeando en su cuerpo, Miguel golpeó el volante, y en un instante de furia, el motor finalmente rugió. Giró la llave, y con un grito de júbilo, sintió que podía escapar. Pero cuando pisó el acelerador, el camión no se movió. Una sensación de desamparo lo envolvía mientras miraba por el espejo retrovisor y veía que el empleado había desaparecido. En su lugar, una figura borrosa se acercaba lentamente, envuelta en una bruma oscura que parecía moverse por voluntad propia. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa figura era alta y delgada, con una apariencia casi etérea. A medida que se acercaba, las luces de la gasolinera parpadeaban con más fuerza, como si estuvieran advirtiendo a Miguel de algo aterrador. En un momento de desesperación, decidió abrir la puerta de golpe, pero la manija seguía sin responder. Todo lo que pudo hacer fue mirar a la figura mientras se acercaba cada vez más. La figura se detuvo justo al lado del camión, y Miguel pudo ver su rostro, que estaba cubierto por una sombra espesa. Pero a través de la penumbra, sus ojos brillaban con una intensidad fría y aterradora. Miguel sintió que su corazón se detenía al darse cuenta de que esa figura era la representación misma del terror. Quiso gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. Mientras el sudor corría por su frente, decidió que no podía quedarse allí. Giró la llave de nuevo, para su alivio, el motor rugió. Con todas sus fuerzas, pisó el acelerador y el camión salió disparado hacia la carretera. Pero al mirar hacia atrás,
vio que la figura seguía allí, observándolo desde la gasolinera. No pudo evitar sentir que se estaba adentrando en un laberinto de pesadillas. A medida que conducía, la carretera parecía cambiar a su alrededor. Cada curva lo llevaba más lejos de su destino, y pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable. La niebla comenzó a envolverlo, y las sombras se alargaron a su alrededor. Miguel sintió que la desesperación comenzaba a consumirlo. Intentó mantener la calma y recordar las palabras de sus compañeros camioneros: nunca te detengas en la gasolinera maldita. Sin embargo, la realidad se volvió más confusa y opresiva. Los faros del camión iluminaban la carretera, pero las sombras parecían bailar y moverse, distorsionando la visión de su entorno. Al mirar nuevamente hacia el retrovisor, se dio cuenta de que la figura ya no estaba, pero el sentimiento de ser observado persistía, como si un par de ojos invisibles lo siguieran. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio un pequeño camino a la izquierda y decidió tomarlo, esperando encontrar una salida de esta pesadilla. Pero en el instante en que giró, se dio cuenta de que el camino se convertía en un sendero cada vez más estrecho y oscuro. La maleza comenzaba a cubrir la carretera, y el sonido de ramas golpeando el camión llenaba el aire. El pánico volvió a invadirlo. Miguel se dio cuenta de que se había adentrado en un bosque denso, y en un acto de desesperación, decidió dar la vuelta. Pero al hacerlo, se encontró nuevamente frente a la gasolinera. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la realidad hubiera girado en torno a ella. Aterrorizado, se dio cuenta de que no podía escapar. Miró por el espejo retrovisor una vez más y vio que la figura había regresado, ahora más cerca y con una forma más definida. Se le erizó la piel al ver que la figura ahora parecía estar formada por las sombras mismas del lugar, con brazos extendidos, como si quisiera atraparlo. Sin poder soportar más, Miguel giró el volante y aceleró hacia la gasolinera, decidido a confrontar aquello que lo acechaba. Al entrar en la gasolinera, las luces parpadeaban frenéticamente y el televisor mostraba imágenes distorsionadas de rostros aterradores y gritos silenciosos. Miguel se enfrentó al empleado, que ahora parecía haber perdido cualquier rastro de humanidad. Las palabras de advertencia que había oído en la carretera resonaban en su mente: nunca debes detenerte allí de noche. La figura oscura avanzó hacia él, y Miguel sintió que la desesperación lo envolvía. Intentó salir, pero la puerta se había cerrado con un estruendo detrás de él, atrapándolo. En ese momento, comprendió que la gasolinera no era simplemente un lugar, sino un portal a un mundo de pesadillas, un punto de no retorno donde las almas perdidas eran retenidas. Mientras la figura se acercaba, Miguel decidió que no iba a dejarse llevar sin luchar. Con una determinación renovada, buscó en la cabina de su camión una herramienta que pudiera usar. Encontró un destornillador, y con el corazón en la garganta, se preparó para enfrentarse a la entidad que lo acechaba. Al acercarse a la figura, ésta se detuvo y se desvaneció en el aire, dejando solo una estela de oscuridad a su paso. Miguel sintió un alivio momentáneo, pero no había tiempo para descansar. La atmósfera se volvió aún más opresiva, y un eco de risas burlonas resonó en la gasolinera. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, como si el lugar estuviera a punto de colapsar. Sin otra opción, decidió salir del camión y correr hacia la salida de la gasolinera. Cuando cruzó la puerta, el aire frío lo golpeó, y sintió que las sombras intentaban atraparlo de nuevo. Con el destornillador en la mano, corrió hacia la carretera, pero la salida que había visto antes se había desvanecido. Ahora, se encontraba en un vasto campo desierto, rodeado de niebla. Miguel cayó de rodillas, agotado y derrotado. Pero, de repente,
escuchó una voz suave que parecía provenir de la niebla. Era un susurro familiar, una voz que lo llamaba por su nombre. Miró hacia arriba y vio a una mujer de cabello largo y oscuro que se acercaba lentamente. Su rostro era sereno y parecía irradiar una luz cálida que atravesaba la oscuridad. «¿Miguel?», dijo la mujer, su voz suave y tranquilizadora. «Ven conmigo, puedo ayudarte». Miguel se levantó, sintiendo una extraña confianza en esa figura, corrió hacia ella. Mientras se acercaba, la niebla comenzó a disiparse, revelando un camino que se extendía hacia la distancia. La mujer extendió su mano, y Miguel la tomó con fuerza. Juntos, comenzaron a avanzar por el sendero, alejándose de la gasolinera y de las sombras que acechaban. Pero, mientras caminaban, Miguel pudo escuchar los ecos de risas burlonas resonando a su alrededor, recordándole que la gasolinera nunca estaría lejos de su mente. Era un recuerdo que lo perseguiría, una historia que llevaría consigo en cada viaje. A pesar de haber escapado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Cuando finalmente llegaron a la carretera, el sol comenzó a salir, iluminando el mundo que lo rodeaba. La mujer le sonrió y le dio un último consejo. «No olvides lo que aprendiste esta noche, Miguel. La oscuridad puede estar en cualquier lugar, pero la luz siempre encontrará su camino». Con esas palabras resonando en su mente, Miguel se dio la vuelta y miró hacia la gasolinera. A lo lejos, vio la figura del empleado de la gasolinera, de pie junto a la entrada, mirándolo con esa sonrisa perturbadora. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña paz. Sabía que había escapado, al menos por ahora. Desde entonces, Miguel se convirtió en un viajero habitual por esa carretera. A menudo pasaba por la gasolinera, pero nunca se detenía. Se convirtió en un narrador, compartiendo su historia con otros camioneros y viajeros, advirtiéndolos sobre el horror que acechaba en la oscuridad. La gasolinera maldita se convirtió en una leyenda entre los camioneros, un recordatorio escalofriante de que, aunque el día pueda parecer normal, la noche puede traer consigo secretos que están mejor dejados en la oscuridad. Y aunque algunos creen que son valientes, en el fondo saben que la gasolinera siempre estará ahí, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. La historia de Miguel es un eco en la carretera, una advertencia que nunca se olvida, recordando a todos que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las almas quedan atrapadas, y donde el horror es solo un susurro en la noche. En una noche oscura y tenebrosa, con la luna apenas iluminando el cielo, un grupo de camioneros se preparaba para emprender su ruta a través de un tramo de carretera conocido como el Bosque de las Sombras. Este bosque, denso y antiguo, estaba envuelto en leyendas que hacían temblar a los más valientes. Se decía que quienes pasaban por allí a la medianoche experimentaban fenómenos extraños, sombras que danzaban entre los árboles, susurros inquietantes que llenaban el aire, y, lo más aterrador, una figura alta y oscura que obligaba a los conductores a desviar su camino, llevándolos a la perdición en un laberinto de árboles. Entre los camioneros estaba Daniel, un hombre de mediana edad con años de experiencia en la carretera. Había escuchado las historias sobre el Bosque de las Sombras, pero siempre las consideró como cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, esa noche tenía un presentimiento extraño, una inquietud que le apretaba el pecho mientras se acercaba al bosque. Con su radio sonando suavemente, decidió que no dejaría que la superstición lo dominara. Mientras Daniel avanzaba, la oscuridad del bosque parecía engullir la carretera. A medida que se adentraba más, la atmósfera se volvía más pesada.
Las sombras entre los árboles parecían alargarse y retorcerse, como si tuvieran vida propia. De repente, una ráfaga de viento hizo temblar las hojas, y Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió las luces de su camión al máximo, esperando que la luz pudiera ahuyentar la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, no fue la luz lo que encontró. En la distancia, una figura alta y delgada apareció de repente en la carretera, completamente inmóvil. Daniel pisó el freno, sus nervios al borde de un colapso. La figura, envuelta en una sombra densa, no tenía rasgos definidos. Sus extremidades parecían estirarse de manera antinatural, como si se estuvieran alargando hacia él. Era un espectro que desafiaba toda lógica, una presencia que absorbía la luz y dejaba solo un vacío inquietante. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Daniel giró el volante bruscamente, evitando la figura. La adrenalina recorrió su cuerpo mientras el camión se deslizaba fuera de control, y logró retomar el camino, respirando con dificultad. Sin embargo, el susto no se desvaneció, sabía que había algo oscuro y maligno acechando en el bosque. Mientras se reponía del susto, un susurro comenzó a llenar la cabina de su camión. La radio, que había estado funcionando bien, se volvió estática y ruidos extraños surgieron, mezclándose con los ecos de voces apagadas. Daniel intentó cambiar de estación, pero no hubo forma de escapar de aquellos murmullos. Cada vez que lograba captar una palabra, sonaba como un lamento, una súplica que lo llamaba desde el fondo del bosque. «Daniel, ayúdame», resonó una voz familiar, y su estómago se retorció. Era la voz de su hermana, que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. La desesperación y la confusión lo abrumaron. ¿Podría ser realmente ella? ¿Acaso el bosque estaba tratando de atraerlo hacia su trampa? Consciente de que cada segundo que pasaba era un momento más en el que se adentraba en el abismo, Daniel trató de concentrarse en la carretera. Pero la figura oscura apareció de nuevo en el borde de su visión, desvaneciéndose entre los árboles y reapareciendo a intervalos inquietantes. Con cada destello de su sombra, Daniel sentía que el miedo se transformaba en pánico. Decidió acelerar, esperando que la velocidad lo llevara lejos de aquella pesadilla. Sin embargo, el bosque parecía tener una voluntad propia. Los árboles se cerraban a su alrededor, y la carretera se retorcía en direcciones inesperadas. En un instante, lo que debería haber sido un camino recto se convirtió en un laberinto de giros y revueltas, como si el bosque estuviera tratando de confundirlo. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar el sonido de otros motores, como si otros camioneros estuvieran atrapados en su propia lucha. Las voces se entrelazaban, llenando el aire con gritos y súplicas. «Ayuda, estamos atrapados», resonaba en su mente, y el horror de la situación se apoderó de él. Miró por el espejo retrovisor, pero solo vio la oscuridad abrumadora detrás de él. Era evidente que el bosque estaba engullendo a sus víctimas, y él podría ser el próximo. Desesperado, Daniel tomó una decisión: dar marcha atrás. Tal vez, al retroceder, pudiera encontrar una salida, volver al lugar donde el bosque comenzó. Con un giro brusco, hizo que el camión retrocediera, y a pesar del terror que sentía, logró mantener la calma momentáneamente. Las sombras se alzaban a su alrededor, susurros cada vez más intensos llenaban la cabina. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. Al retroceder, los murmullos comenzaron a tomar forma, revelando las historias de aquellos que habían caído antes que él. Daniel escuchó fragmentos de sus relatos: «No mires atrás, no te detengas, nunca saldrás». Las advertencias llenaban el aire, y sintió que el terror lo invadía. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de él lo instaba a seguir adelante,
a resistir. De repente, una luz brillante apareció a través de la niebla, y Daniel se sintió atraído hacia ella. Pensó que podría ser la salida, la salvación. Aceleró nuevamente, con la esperanza de que esa luz lo llevara a la seguridad. Pero al acercarse, se dio cuenta de que era una ilusión. La luz era la misma que la de otros camiones abandonados, vacíos y desolados, sus faros encendidos como si los vehículos estuvieran esperando a sus conductores que nunca regresarían. El horror se apoderó de él cuando vio los rostros de sus compañeros camioneros atrapados en el reflejo de su propio pánico. Sus ojos desorbitados y rostros pálidos lo miraban con desesperación, una advertencia silenciosa de lo que le esperaba. En ese momento, comprendió que el bosque no solo devoraba cuerpos, sino también almas. Aterrorizado, Daniel volvió a mirar hacia la carretera, buscando una salida. La figura oscura se acercaba de nuevo, esta vez más definida, más amenazante. Era un espectro alto que parecía estar compuesta de pura oscuridad, una sombra que absorbía la luz. Se sentía como si el bosque estuviera tomando forma, una criatura viva que lo devoraba lentamente. Con su corazón palpitando descontroladamente, Daniel tomó una decisión radical. Ya no podía dejar que el miedo lo paralizara. En un último acto de desesperación, se detuvo en seco, con un grito que resonó en la noche, giró el volante en la dirección opuesta a la figura oscura. El camión se desvió bruscamente, y sintió que su cuerpo se sacudía por el impacto. La figura lo siguió, pero Daniel no se detendría, sabía que no podía dejar que esa cosa lo atrapara. El motor rugía a su alrededor mientras aceleraba a través del bosque, con la esperanza de que la velocidad lo llevara a la libertad. La carretera se volvía cada vez más tortuosa, y el sonido de susurros y gritos lo seguía de cerca. Las sombras parecían cerrar el paso, pero él no se detendría. En su mente, recordaba a su hermana, la voz que había escuchado en la radio, y eso le dio fuerza. Tenía que sobrevivir, no solo por él, sino por ella y todos los que habían sido atrapados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel vio una luz brillante a lo lejos. Era un faro, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Aceleró, sintiendo como el motor vibraba con cada pulsación de su ansiedad. La figura oscura se acercaba, pero estaba decidido a llegar a esa luz. Cuando llegó a la orilla del bosque, el paisaje cambió abruptamente. Las sombras se disiparon, y la carretera se extendía ante él como una promesa de libertad. Daniel miró hacia atrás una última vez y vio que la figura había quedado atrás, desvaneciéndose en la oscuridad del bosque. Su corazón se llenó de alivio, y aunque el terror aún lo consumía, había logrado escapar de las garras del bosque de las sombras. Con lágrimas de alivio en los ojos, continuó su camino, con la mente llena de recuerdos y advertencias. Sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido esa noche. Sin embargo, las historias de la carretera siguieron girando en su mente. Recordó las advertencias de sus compañeros y cómo el bosque devoraba a los que se atrevían a cruzar su umbral. Y mientras la carretera se extendía ante él, también sabía que nunca volvería a mirar hacia atrás. Días después, cuando los camioneros se reunieron en la gasolinera de la ciudad, Daniel compartió su historia. Sus palabras resonaron con otros, y la leyenda del bosque de las sombras creció. Ya no solo era un cuento para asustar a los novatos, sino una advertencia seria: el bosque tenía hambre, y aquellos que se atrevían a desafiar su oscuridad a menudo pagaban un precio terrible. Con el paso del tiempo, el bosque de las sombras se convirtió en un lugar temido entre los camioneros. Los relatos de aquellos que habían desaparecido se convirtieron en ecos de advertencia. Y mientras la noche caía, y la luna iluminaba el bosque, las sombras se movían entre los árboles,
esperando a su próxima víctima, porque el hambre de la oscuridad nunca se sacia. Daniel, aunque logró escapar, sabía que la sombra siempre lo seguiría, un recordatorio constante de que el verdadero terror puede acechar donde menos lo esperas, y que la carretera, por más familiar que sea, puede ocultar secretos oscuros que están mejor dejados en el olvido. El sol se ocultaba detrás de las montañas cuando Javier, un experimentado camionero, se preparaba para enfrentar la temida ruta del Paso del Muerto. Esa carretera era famosa por sus curvas cerradas, su empinada inclinación y la densa niebla que caía como un velo sobre el paisaje. Los relatos sobre el antiguo conductor que había perdido la vida en uno de esos giros peligrosos siempre le habían puesto la piel de gallina. Sin embargo, Javier nunca había creído realmente en fantasmas, hasta esa noche. Mientras ascendía por la carretera, la atmósfera se tornaba cada vez más inquietante. La niebla empezó a envolver su camión, y la visibilidad se redujo drásticamente. A medida que giraba en una curva peligrosa, notó que su radio comenzó a fallar. La estática llenó el aire, y las voces que solían acompañarlo en sus viajes se desvanecieron, dejando solo un silencio incómodo. A pesar de la niebla, se sentía como si un par de ojos lo observaran desde la oscuridad. De repente, un viejo camión apareció ante él, surgiendo de la nada como un espectro. Era un modelo clásico, desgastado por el tiempo, con luces parpadeantes que iluminaban la niebla. El corazón de Javier se aceleró. Los relatos de otros camioneros comenzaron a fluir en su mente. Si ves al camión, síguelo. Si no lo haces, el espíritu del conductor te arrastrará hacia el abismo. Sin pensarlo dos veces, Javier aceleró, tratando de mantener el ritmo del camión que parecía estar guiándolo. La carretera serpenteaba, y mientras lo hacía, notó que la niebla se hacía más densa, envolviendo su vehículo en un manto opaco. Miró por el espejo retrovisor, pero el camión ya había desaparecido, como un sueño fugaz. En su lugar, sentía una presencia en la cabina, algo que lo observaba desde la oscuridad. «Cuidado», un susurro etéreo llenó el aire, y Javier se estremeció. «Tienes que tener cuidado», la voz parecía surgir de la nada, y aunque no podía ver a nadie, el sentimiento de que alguien estaba allí se intensificó. Miró a su alrededor, esperando encontrar a otro viajero, pero solo había sombras y niebla. Con el corazón latiendo desbocado, Javier se centró en la carretera. De repente, una curva peligrosa se presentó ante él, y recordó la advertencia de los viejos camioneros sobre el lugar donde había muerto el conductor. La sensación de peligro aumentó, y Javier sintió que la voz en la cabina se hacía más urgente. «Desvíate. Desvíate», repetía el susurro. Sin poder ignorar la advertencia, giró el volante bruscamente, tomando una curva cerrada que lo llevó hacia un sendero oscuro y rocoso. Sin embargo, algo en su interior le decía que había tomado la decisión equivocada. La niebla se espesaba aún más, y en medio de la confusión, su camión comenzó a hacer ruidos extraños. Los frenos chirriaron y el motor empezó a fallar. De repente, la niebla se disipó por un momento, y Javier pudo ver el antiguo camión nuevamente. Parecía estar estacionado, esperando que él se acercara. Con el corazón en la garganta, se dio cuenta de que el camión estaba en el borde del abismo. «No vayas ahí», le gritó a sí mismo, pero su cuerpo parecía actuar por cuenta propia. Lo siguió, como un pez atraído por el anzuelo. La visión del camión lo hipnotizó. «Es solo un camión viejo»,
pensó, tratando de calmarse. Pero cuando se acercó, la figura del conductor se materializó en la niebla, un hombre de aspecto triste y demacrado. Miró a Javier con ojos vacíos y una expresión de profundo pesar. «No dejes que te lleven», dijo la figura con voz temblorosa. «Ellos esperan». Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, el motor de su camión se apagó, y Javier se encontró atrapado en un silencio inquietante. La figura del conductor sonrió amargamente antes de desaparecer de nuevo en la niebla, dejando a Javier solo en la carretera, su corazón latiendo con fuerza. En un intento desesperado por encender el motor, Javier giró la llave, pero no sucedió nada. La niebla lo rodeaba, y la sensación de que algo lo acechaba se intensificó. De repente, el susurro volvió, más fuerte y más urgente. «Corre, sal de aquí». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un último intento, salió de la cabina, decidido a encontrar una salida. La niebla se espesaba a su alrededor, y mientras corría, el aire se volvió frío y pesado. Un profundo sentido de desesperación lo envolvió, como si el bosque mismo estuviera intentando tragárselo. Mientras corría, recordó la advertencia de los otros camioneros: si no sigues al camión, el espíritu te arrastrará hacia el abismo. La imagen del conductor apareció nuevamente en su mente. «No dejes que te lleven», resonó en su cabeza mientras se adentraba en la niebla. Por un instante, pensó que tal vez podría escapar. La carretera parecía extenderse sin fin, pero el camino era cada vez más oscuro, y la niebla se volvía más densa, atrapándolo. Sin embargo, mientras miraba hacia atrás, vio las luces del antiguo camión encenderse de nuevo, iluminando el camino por el que había venido. El temor y la desesperación se apoderaron de él. Sin saber qué hacer, tomó la decisión de regresar al camión. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y la cabina parecía vibrar con una energía desconocida. «Sube», susurró la voz del conductor. Javier sintió que no tenía otra opción. Subió al camión y, al hacerlo, la niebla pareció disiparse levemente. En ese instante, el motor rugió de nuevo, y sintió que algo en el aire había cambiado. Sin embargo, no estaba solo. La figura del conductor volvió a aparecer en el asiento del acompañante, y Javier sintió una mezcla de temor y curiosidad. «No tengo tiempo», dijo, con la voz ahora un eco de angustia. «Debes seguirme». Siguió la dirección en la que el conductor le indicaba. La niebla comenzaba a despejarse, y, aunque aún sentía su presencia, algo en su interior le decía que había esperanza. El viejo camión parecía tener vida propia, tomando giros y vueltas, como si conociera el camino a seguir. Mientras avanzaban, los susurros se convertían en un coro de advertencias, más fuertes y más urgentes. «Detente, no mires atrás». El terror se apoderaba de él. Sabía que si miraba, podría perderse en la oscuridad, pero su curiosidad era más fuerte. Finalmente, giró la cabeza y vio cómo la niebla se arremolinaba detrás de él. Las sombras comenzaron a cobrar vida, figuras oscuras emergían de la bruma, acercándose al camión. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. «No mires, sigue adelante», le suplicó el conductor, su voz ahora un susurro tembloroso. Javier, aferrándose al volante, decidió ignorar la tentación de mirar. Sin embargo, el bosque parecía intentar arrastrarlo hacia la perdición, y un grito ahogado surgió de la oscuridad. Fue un sonido desgarrador, como si cientos de almas estuvieran siendo atrapadas por el mismo horror. Finalmente, la niebla comenzó a despejarse, y el viejo camión se detuvo en una encrucijada. La luz del amanecer se filtraba a través de los árboles,
iluminando el paisaje montañoso. Javier parpadeó, sin creer que había sobrevivido. Miró a su alrededor, por un momento, pensó que había escapado del terror. Sin embargo, al mirar hacia el asiento del acompañante, se dio cuenta de que el conductor había desaparecido. Solo quedaba un olor a humo y un rastro de tristeza. El corazón de Javier se encogió. No podía olvidar lo que había vivido, las advertencias susurradas, la presencia del conductor. La imagen de aquel hombre, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, le acompañaría para siempre. Con el amanecer, Javier se sintió aliviado, pero también marcado por la experiencia. Decidió continuar su camino, aunque sabía que nunca podría olvidar lo sucedido. A partir de entonces, siempre que pasaba por el paso del muerto, sentía una mezcla de respeto y temor. Nunca más miraría hacia atrás. Los relatos de la carretera lo seguirían, un recordatorio de que algunos caminos son peligrosos, y que el paso del muerto siempre acecha en la niebla, esperando a su próxima víctima. Javier se convirtió en un guardián de historias, advirtiendo a otros sobre la carretera traicionera, recordando que, a veces, el horror se oculta en la niebla, y que el único camino hacia la salvación es el que uno elige seguir, sin importar cuán oscuro y tenebroso sea.